Pero nosotros sí sabemos qué tenemos que hacer. Clamar al Dios de la gloria. Y clamemos por ellos también, para que también haya alguien que les lleve a conocer ese Dios precioso y maravilloso que tenemos. Ese Dios que nos resuelve todo problema y que nos da salud, nos da sanidad en nuestras vidas para poder seguir adelante. Amén. Démosle gloria al Señor por eso y en cada tiempo por todo lo que Dios está haciendo. No nos ha dejado desprovisto. Tenemos su santa palabra para podernos llenar y para poder seguir adelante. Amén. Que este mensaje llegue hasta el último rincón de la tierra. Porque así Dios nos ha mandado. Que su evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Hagámoslo extenso, hermano. Compartamos la palabra de Dios y no nos cansemos en todo tiempo de hablar de las buenas nuevas de salvación. Amén. Damos también gloria a Dios por el trabajo que a cada hermano y a cada hermana, o sea, a todos ustedes, Dios les ha provisto. Créanme, agradecemos al Señor porque en medio, aunque de estos problemas también suscitan otros problemas colaterales. Pero Dios tiene control, no nos asustemos, Dios tiene control aunque de nuestros trabajos, Dios tiene control de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que se está haciendo, Dios tiene el control. Así que sigamos perseverando en el Señor y usted y yo veremos la gloria de Dios. Amén. Así que yo les invito hoy que abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel. Capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 9. Amén. Capítulo 18, versículos del 6 al 9. Gloria a Dios. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Aconteció que cuando volvían a ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Señor, damos gracias porque tu palabra no regresa vacía. Hoy permítenos, Señor, a través de este mensaje, Señor, llegar a poder entender lo que tu iglesia debe hacer y lo que tu iglesia debe corregir, Señor, para poder llegar y alcanzar la vida eterna, Padre. En el nombre de Jesús, favor que te pedimos. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, hoy como hoy, la envidia y los celos son comunes y penosamente debo decirlo, aunque dentro de las iglesias. Las iglesias hoy en día están luchando, o los principales, los dirigentes de las iglesias, los pastores, los ministros, están muchas veces luchando en una competencia, y no en una competencia sana, están en una competencia que les está llevando propio a querer alcanzar glorias de hombre y no dándole paso a la gloria de Dios. Y esto a causa de celos y envidias. La iglesia de hoy debe entender que los celos y las envidias dañan y que el Señor ha mandado a no tener celo y envidia, a no ser envidiosos, a mantenerse en la palabra de Dios, a no estar mirando lo que los otros hacen, porque muchos están preocupados en lo que los demás hacen, mas no nos preocupamos en lo que estamos haciendo nosotros para el Señor. Estamos viendo cómo otros trabajan, prosperan y van hacia adelante y comienzan a mirar y comienzan a criticar y comienzan
a juzgar muchas veces del por qué están yendo hacia adelante. Y se llenan de envidias, se llenan de celos. El Señor hoy nos dice a través de su palabra que nosotros debemos evitar estas situaciones. Miren, después que David mata al filisteo, cómo viene el ejército nuevamente, no todo lleno de fuerza, lleno de vida, lleno de alegría. Y lo reciben con tal alegría, con cantos y panderas. Porque había sucedido algo maravilloso. El Dios de Israel les había dado la victoria. Y su rey Saúl venía tan contento de este hecho, de este acto. Tanto así que las mujeres reciben al rey con cantos. Pero también las mujeres dicen, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Algo que al rey no le gustó. Algo que el rey no lo miró con buenos ojos. ¿Cómo es que a mí me adjudican 1000 y a David 10,000? ¿Cómo es que a él le están mirando todo lo que ha hecho y lo que yo he hecho no lo ven? Así hoy en día las iglesias lastimosamente se mueven. Los pastores, los ministros están mirando, ¿por qué miran a él y no me miran a mí? Lastimosamente, es penoso. ¿Mas sabe por qué? Porque no hemos entendido quién es el Dios de la gloria y a quién hay que darle gloria. El ser humano se ha llenado de orgullo y el orgullo nos hace llevar a todo esto, a vanidades, a celos, a envidias. La iglesia no debe envidiar. La iglesia, los ministros, no debemos envidiar ni celar lo que los demás hacen. Nosotros debemos preocuparnos, usted y yo como iglesia, debemos preocuparnos de hacer como Dios ha mandado hacer. David no estaba preocupado de lo que estaba pensando Saúl. David estaba preocupado por hacer lo mejor para Jehová de los ejércitos. Tanto así que si usted lee, dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, pero David no hizo nada. David simplemente hacía la voluntad de Dios. Y muchas veces, porque hacemos la voluntad de Dios, muchos otros nos miran mal. Muchos otros nos miran con envidia, con celos, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Yo por eso invito, mi querido hermano y hermana, y invito a las iglesias a que nos volquemos a la palabra del Señor y no nos estemos mirando qué hacemos más o qué hacemos menos, sino que hagamos conforme la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que David venciera al filisteo y David cumplió con la voluntad de Dios. Hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y Saúl tenía que haber respetado la voluntad de Dios. Tanto así que versículos más abajo, a Saúl se le es permitido que un demonio le entre allí de perturbación. Y sale perturbado con una lanza, si ustedes van a leer luego más adelante, sale perturbado con una lanza a querer atravesar a David. Y David por 2 veces lo esquiva. Pero David no estaba oponiéndose, David quería hacer la voluntad de Dios. Tanto así que era tan obediente que cuando Saúl lo mandaba a determinados lugares a la guerra, él iba y obedecía. No estaba lleno de celos, no estaba envidioso de su rey. Pero el rey estaba envidioso de su súbdito, si así le podemos llamar. Querido hermano, son las cosas que hoy en día en la iglesia debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo entra sutilmente en la mente. Y cuando comenzamos a ver que todo va prosperando, hay otros que nos están mirando y están pensando cosas quizás extrañas y se llenan de muchos celos y se llenan de mucha envidia. El rey Saúl se llenó de celos y envidia porque David en el coro le adjudicaban 10,000 y a él solo 1,000.
¿Y por qué no nos preocupamos porque esos 1000 se transformen también en 10,000? Que nos estamos preocupando por lo que otro ha hecho. ¿Por qué no nos preocupamos por hacer lo mejor para Dios que estamos criticando al prójimo? ¿Por qué no nos preocupamos por hacer lo mejor para el Señor y ayudemos a la iglesia a salir adelante? Amén. ¿Por qué nos preocupamos de mirar que las otras iglesias crecen cuando nosotros no estamos haciendo nada? Más bien, preocupémonos de hacer las cosas bien para el Señor, para que el Señor nos lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Me viene a la mente el pasaje también cuando Caín y Abel presentaron ofrendas al Señor. Abel presentó sus ofrendas como el Señor le había pedido y Caín igualmente. Pero ¿dónde estaba el corazón de cada uno de ellos? Porque Jehová vio la ofrenda de Abel, la vio con mucho agrado, pero la de Caín no. Mas no era por lo que estaba presentando, era por donde estaba su corazón. Asimismo, hermano, ¿cuántas veces nosotros presentamos ofrendas y las presentamos como queremos, mas no como Dios quiere? Presentamos ofrendas delante de Dios y las presentamos como nosotros pensamos que las debemos presentar, mas Dios no quiere eso porque Dios ha mirado tu corazón y el mío primero. Pero vemos que otros presentan ofrendas y dicen, pero ¿por qué a ellos los prosperan y a mí no? Y mire que con esta situación Caín llegó hasta matar a su hermano, su propio hermano. Por el celo, por la envidia. Mire hasta dónde puede llegar un ser humano si no está con Dios. A cumplir actos que verdaderamente a Dios no le agradan, porque Dios dice no matarás. Y hoy en día los celos y las envidias matan, quizás no con un arma, pero con una palabra mata. Una palabra que usted da a un hermano o a alguna persona que usted conoce y la hiere, lo mata. Muchos han dejado de visitar o de frecuentar las iglesias porque hubo uno que le dijo algo ofensivo. Y más aún si son pequeños que no conocen aún de Dios. Y muchos dicen, no, yo a la iglesia no regreso porque allí me trataron mal. No necesitamos tener un arma en la mano. Nuestra boca, nuestras palabras, lo que sale de aquí puede hacer daño a otros. Es por eso que yo invito siempre a la iglesia a que estemos prudentes, a que seamos prudentes en la palabra de Dios, que nos llenemos de ella para que podamos dar respuestas de parte de Dios, para que la gente entienda que nosotros no celamos ni envidiamos, que más bien queremos poner nuestro hombro para seguir adelante y ayudar al prójimo a levantarse si se ha caído. Amén. Que seamos la iglesia que Dios, de acuerdo a su palabra, quiere. Allí, con nuestras altas y nuestras bajas, que seamos la iglesia que Dios ha puesto en su modelo, en la palabra. Una iglesia que persevera no mirando lo que los demás hacen, sino haciendo conforme a la voluntad de Dios. Una iglesia que no está mirando cuánto crece otra iglesia, sino que estemos viendo cuánto nosotros hemos crecido en el Espíritu. Cuánto estamos creciendo en el amor a Dios. Porque si nosotros entendemos el amor a Dios, hermanos, nosotros crecemos conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que necesitamos. Hoy yo quisiera presentarles, mis queridos hermanos, unos que otros puntos que podamos entender, con los cuales podamos entender cuánto daño o cuán dañino puede ser el llenarse de celos y envidias. Si usted gusta, puede anotarlos. El primer punto dice que los celos y la envidia están ligados al orgullo, la vanidad y al egoísmo. Los celos y la envidia están ligados al orgullo, a la vanidad y al egoísmo. ¿Cuántas veces cuando estuvimos en el mundo, los que una vez estuvimos en el mundo, mirábamos que el uno tenía los lentes Ray-Ban y los otros tenían los lentes comprados allí que costaban menos?
¿Y cuántos no querían tener los Ray-Ban porque ellos tenían los Ray-Ban? O los Nike porque tenían los Nike, o los Adidas porque tenían los Adidas. Existen muchas de estas situaciones en el mundo. Y aún en medio de las iglesias también muchas veces. Porque lastimosamente hay muchos hermanos que aún no han nacido de nuevo. Y tienen estos pensamientos. Y yo invito a cada uno de mis hermanos a sacarnos esto, porque el orgullo, la vanidad y el egoísmo es motivo de celos y de envidias. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mensaje claro a la iglesia de Gálatas. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, envidiando, irritándonos, envidiando a otros, poniéndonos molestos porque otro tiene. No nos llenemos de esa rabia, no nos molestemos porque los demás prosperan. Veamos qué pasa en nosotros porque no recibimos la bendición. Es ahí donde Dios nos llama a que hagamos las cosas como Él dice que las hagamos, no como nosotros pensamos que debe ser. Amén. Primera de Timoteo 6, 3, 4 también dice: si alguno enseña otra cosa, Primera de Timoteo 6, 3 y 4, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Cuán grave es llenarse de orgullo, de vanidad. Mira dónde lleva el celo y la envidia. A hablar mal del prójimo. Muchas veces a desechar la palabra de Dios, porque yo creo como yo la creo. Esto no es como dice aquí, esto es como yo pienso que es. Nos llenamos de ese orgullo, de esa vanidad. Y todo esto porque tenemos celos y envidias. El celo y la envidia están ligados a estos tipos de orgullo y vanidades y al egoísmo mismo. Muchas veces tenemos cómo compartir y no compartimos. Muchas veces sabemos las necesidades de los hermanos de la iglesia. Que Dios los bendiga. Debemos entender, hermanos. Debemos entender que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces no lo predicamos? ¿Cuántas veces no lo hablamos? ¿Cuántas veces nos lo decimos a los demás? Entonces, ¿por qué no comenzar a hacerlo? Los celos y la envidia son una expresión de desconformidad y disgusto. Esto es como un termómetro, si se está dando cuenta. Vamos viendo cosas que de pronto en nuestra vida todavía existen y hay que desecharlas. Vuelvo y repito, los celos y la envidia son una expresión de desconformidad o disgusto. No estoy conforme, quiero más, pero estoy mirando lo que los demás están haciendo y quiero más, porque ellos tienen, yo quiero tener también. Porque yo no soy, pero ellos sí fueron, yo quiero ser. Somos desconformes, no tenemos conformidad con lo que tenemos. Tenemos la palabra de Dios y en esto vivamos y en esto crezcamos, en la palabra de Dios. No miremos lo material se va a quedar aquí en la tierra. Miremos en lo espiritual. El Señor se ha ido para hacer morada por cada uno de nosotros. Entonces, miremos en lo espiritual, hermanos. Y no seamos inconformes. Llenémonos de la palabra y sigamos adelante, perseverando. Nos disgusta ver que otros crecen. Nos disgusta, nos enoja ver cómo las iglesias crecen porque yo no crezco.
Y no debe ser así. Usted y yo debemos crecer conforme a la voluntad de Dios en su palabra. Volquémonos a la palabra de Dios para que Él nos hable. Y Él nos pueda decir a través de su palabra cómo debemos hacer para crecer. Salgamos, hermano, de la envidia. Salgamos. El libro de Génesis 37:4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus otros hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Esto es la historia de José, si ustedes se recuerdan. ¿Cuánta envidia no le tenían sus hermanos? ¿Por qué? Porque era el último y su papá lo amaba más que a ellos. Tanto así que ustedes conocen la historia, que es lo que hicieron sus hermanos, cómo confabularon contra José. Se dejaron llenar de ese disgusto, se dejaron llenar del enojo. No les gustaba cómo el papá tenía esa quizás preferencia por José. Pero era pequeño, pues, en confronte a ellos que ya eran grandes. Querido hermano, hagamos las cosas como Dios quiere. No nos llenemos de esa, no nos angustiemos, no nos disgustemos por lo que hacemos o por lo que los demás hacen. Más bien, mantengámonos en la línea, en Cristo Jesús. Los celos y la envidia son consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Está entendiendo esto? Amén. Los celos y las envidias son consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Somos criaturas nuevas, pero aún en medio de esto, muchas veces nuestra carne quiere salir. Y muchas veces en las iglesias los hermanos dejan salir a flor de piel estas situaciones. ¿Hemos muerto o no hemos muerto a la carne? Criaturas nuevas somos en Cristo Jesús. Entonces practiquemos el ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Hemos ido a las aguas bautismales, aquellos que ya hemos ido a las aguas bautismales. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Dios ha hecho todo nuevo para nosotros en Cristo. Vivimos en la gracia. ¿Por qué desperdiciar el tiempo? ¿Por qué hacer las cosas contrarias a lo que Dios nos ha mandado hacer? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón de nosotros. ¿Quién va a conocer el corazón del hombre sino Dios? ¿Quién no conoce? ¿Quién sino el Señor que conoce nuestros corazones? Hermano, debemos este corazón ponerlo siempre delante de Dios. Que no se llene de envidia, que no se corrompa. Porque cuando estamos delante de Dios, estamos protegidos, hermanos. Cuando venimos a Dios, estamos bajo su protección, bajo sus alas. Vivimos en Él. Pero lejos de Él, ¿qué cosa sucede? Todo esto. Envidias, maldades, celos. ¿Usted cree que Saúl estaba con Dios en ese momento? No estaba. De hecho, Dios se había alejado de él y de hecho el rey Saúl tenía miedo porque sabía que David estaba con Dios. Se lo demostró. Entonces nos da un ejemplo, hermanos, de que lejos de Dios somos vulnerables a todo, de que lejos de Dios no somos nada. De que lejos de Dios toda cosa puede entrar. Somos vulnerables, pero con Dios nada puede pasarnos. Aleluya. Nada puede sucedernos. Ningún filisteo, ninguna arma forjada podrá contra sus hijos. Porque Dios es con nosotros.
Jehová de los ejércitos está en todas las batallas que podamos enfrentar. No necesitamos celar ni envidiar a nadie, porque Jehová está con nosotros. Asimismo, Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. De lo que hay en tu corazón habla la boca. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Amén. Tu corazón no debe de ser dañado, no debes dejarte dañar. Y para eso debes venir a Cristo. Él cuida de nuestros corazones, Él cuida de nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, las personas allá afuera en el mundo encontramos de todo. Hay muchos que envidian y se hacen daño a sus propios cuerpos porque se enferman. Hay muchos que están haciendo las cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice. De sus corazones salen cosas tremendas, terribles. Hay pensamientos terribles. Pero usted y yo estamos para ser ejemplo del Dios vivo. Ejemplo de ese Dios que nos ha mandado a amar y no a envidiar. A amar y no hablar mal del prójimo. A amar y vivir en el cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor. Los celos y la envidia son trampas del enemigo que solo dan malos frutos. ¿Cuándo usted ha visto que al que cela o envidia da un buen fruto? Jamás. Jamás. Las envidias y los celos lo único que pueden dar son malos frutos. Y esos árboles que dan malos frutos vienen cortados. Cuando vemos dentro de las congregaciones cosas como esta, debemos cortar, hermano. Las personas que hablan de más, no les debemos escuchar. Porque si damos oído a todo, entonces nos dañamos y dañamos la iglesia. Nosotros debemos estar alertas, nosotros somos atalayas. Nosotros debemos estar alertas siempre de que en la casa de Dios no entren, no se contaminen de estas cosas. Porque si nosotros vivimos la sana doctrina, o sea, vivimos en la palabra de Dios, es verdad que la palabra dice que el trigo y la cizaña crecen juntas, pero no vamos a esperar que la cizaña crezca más que el trigo. No vamos a esperar que nuestros corazones se dañen, se contaminen, si podemos evitarlo. Recuérdense que la palabra de Dios dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si sabemos evitar el estar a escuchar lo que no debemos escuchar, evitémoslo, pues, hermano, porque sabemos que eso no nos va a traer para nada bien. Proverbios 6, 34, 35 dice: porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliquen sus dones. Imagínense, esto, vuelvo al ejemplo de Caín y Abel. Esto fue lo que sucedió allí. Se aturdió tanto por el celo que llegó la venganza, que dañó su corazón. Mire, todo lo que estamos leyendo en un ejemplo lo podemos determinar. Y todo comienza desde aquí, desde el corazón. Imagínense, muchos maquinan. No sé si usted ha escuchado el testimonio de la caída de Jimmy Swaggart, por ejemplo. Todo comenzó por la envidia. Por allí comenzó todo. El corazón se dañó por el poder. Queremos más poder, queremos más poder. Queremos tener el control de todo. ¿Y dónde está Dios entonces? Si la gloria es para Dios. El control lo debe tener el Señor, no nosotros. Todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Y es para Él. Todo lo que hacemos como comunidad de Chesano Maderno, todo lo que haremos, mis queridos hermanos, es para el Señor, no para nosotros. Todas las propuestas que ustedes ponen delante de Dios es para Él, no para nosotros. No es para beneficio
privado, propio nuestro. Es para darle gloria y honra al Señor de señores. Debemos cuidar nuestros corazones. Por eso es que día a día invitamos a la comunidad a cuidarnos unos con otros. Si vemos que un hermano no anda bien, acudámoslo, ayudémoslo. No es para juzgarlo, es para ayudarle. Porque solo así veremos la gloria de Dios, haciendo conforme a la palabra de Dios. Vayamos ahí mismo a Proverbios 3:31. Libro de Proverbios 3:31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Esto quiere decir más o menos como cuando vemos allá afuera que pasa alguien con un lindo carro o tiene una linda casa, mas no es creyente, no cree en Dios. Pero muchos creyentes dicen, ¿cuántos no han dicho, yo quisiera tener ese carro, yo quisiera tener esa casa? Mas no sabemos en esas personas que hay aquí en su corazón. ¿Por qué mejor no decimos, yo quiero tener el corazón de Cristo Jesús? Yo quiero vivir con Cristo Jesús. Quiero hacer todo conforme a Cristo Jesús nos ha dejado. Que sería lo correcto. Porque la palabra nos está invitando a eso. A que no nos llenemos de esa envidia, de esos celos, porque otros tienen lo que nosotros no tenemos. Porque no todo nos va a convenir, hermanos. No todo va a ser provechoso para nosotros. No todo es bueno para sus hijos. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que a sus hijos les conviene. Amén. Y debemos estar confiados en eso. Porque Dios sabe lo que a nosotros nos falta, lo que necesitamos. Dios sabe lo que va a pasar el día de mañana con nosotros, lo que nos va a servir el día de mañana. Así que no nos afanemos por las cosas, sobre todo materiales. Porque normalmente nosotros en nuestra carnalidad vemos todo materialmente, pero en lo espiritual no vemos. Mas cuando el Señor nos invita a ver en lo espiritual, a que podamos estar allí en su presencia, diciéndole a Él y pidiéndole a Él los caminos, el camino que debemos seguir. Señor, bajo tu plan, el camino que yo debo seguir. Y déjeme decirle, mi querido hermano y mi querida hermana, que el camino que nosotros debemos seguir no es el camino de la envidia, ni de los celos, ni del orgullo. Amén. Los celos y la envidia estimulan a obrar mal. La gente se ciega tanto en el celo y en la envidia que sus obras van a terminar mal. En todo este caminar, en la experiencia ministerial que llevo para la gloria de Dios, he visto tantas cosas, hermanos, que han terminado muy mal por el celo y por la envidia. He visto tantas situaciones en donde han querido más, porque envidiaron y celaron, y todo ese más, terminó mal. He visto tantos hermanos sufrir, porque un día se perdieron en el celo y en la envidia. He visto tantos hermanos que hasta el día de hoy muchos de ellos no se han vuelto a levantar porque aún siguen doblegados en el celo y en la envidia. Aún siguen atados al celo y a la envidia. Y sus corazones se alejaron totalmente de Dios. ¿Por qué no nosotros ser como David? David en ese momento sabía que Dios estaba con él. Y que en medio aún de todas estas situaciones, todo esto que hemos hablado, podamos decir, Señor, que tu presencia
o mejor dicho, que yo jamás pueda alejarme de tu presencia, Señor, porque Dios está allí. Dios está siempre esperándonos con los brazos abiertos, mi querido hermano. Está siempre fiel a su iglesia. Está siempre fiel a cada uno de sus hijos. Los ingratos somos nosotros. Los que no buscamos somos nosotros. Los que dejamos que nuestros corazones se dañen somos nosotros. Los que dejamos que entre perversión, que entre engaño, que entre envidia, somos nosotros. Dios está buscando que nosotros cambiemos y volvamos a Él. Está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. Está buscando esos hijos de Dios. Aquellos que podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Está buscando esos David que estén prontos para derribar el gigante. El Señor está buscando que nuestros corazones se volquen una vez más a Él. No es difícil, hermano. No es difícil entregar ese tiempo al Señor. No es difícil estar allí, Señor, mi corazón es tuyo. Yo no tengo nada que darte, Señor. Pero lo que tengo te doy. Mi corazón. Mi corazón. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a decirle, mi corazón es tuyo? La venida del Señor, la venimos hablando, siempre está cerca, sí. Pero recuérdense, y como habla el Apocalipsis, llegará ese momento, hermanos, y debemos estar preparados, porque de lo contrario nos va a tocar infierno, lago de fuego y azufre. Debemos estar preparados porque el Señor vendrá y se llevará a su pueblo. Pero si hoy esto no entendemos, día a día van a venir corrientes de doctrinas falsas y nos querrán apartar de Él. Y si no entendemos ahora, significa que estamos expuestos a que otros que no hablan la sana doctrina nos aparten del Señor. Solo le ruego yo al Señor, créanme, todos los días, mis queridos hermanos, por toda la iglesia, aquí en Italia y en todo el mundo, hermanos, que podamos poner nuestra mirada al Dios de dioses y Señor de señores, que podamos poner nuestros corazones allí donde está el Señor. Señor, aquí está mi corazón. Que la iglesia vuelva una vez más a los caminos de verdad. Que ya no haya más envidia ni falsedades dentro de su pueblo. Que ya no haya, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que donde está tu corazón está tu tesoro. ¿Y dónde está tu corazón? ¿Dónde están nuestros corazones, mi querido hermano? Mi querida iglesia, ¿dónde están nuestros corazones? ¿Dónde están? Aleluya. Con Cristo deben estar. Amén. El Señor en el libro de los Hechos dice, capítulo 13, versículos 44 y 45. Allí habla cuando Pablo y Bernabé estaban dando sus discursos, dando la prédica, y muchos de aquellos judíos que escuchaban no estaban de acuerdo y comenzaron a celar y envidiar y comenzaron a hacer falsos testimonios. Nosotros debemos evitar eso. La gente vendrá y hablará mal de nosotros, pero nosotros sabemos de quién estamos hablando. Nosotros sabemos cómo nos estamos comportando en Cristo Jesús. Deje que la gente hable. Deje que la gente piense lo que quiera pensar. Usted y yo, lo único que tenemos que preocuparnos es ser testimonios, así como Pablo y Bernabé. Testimonios fieles de lo que hablamos. Porque hablamos la palabra de Dios. Amén. Testimonios fieles de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y puede hacer en la vida de aquellos que no creen. Hermano, porque repito una vez más, debemos creer, debemos volcarnos a Cristo Jesús. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza.
Sin Cristo no hay vida eterna. Una vez más volvamos a Él. Dios tiene maravillas para cada uno de nosotros. Dios tiene preparado grandes cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Debemos creer a su palabra. Debemos hacer conforme a su voluntad. Le voy a invitar a que se ponga de pie, mi querido hermano, mi hermana, iglesia. Quisiera que la iglesia recuerde que el Señor mandó a su único Hijo. Nuestro Dios Padre mandó a su único Hijo para que dé su vida por cada uno de nosotros, a que muera en esa cruz por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. No debemos olvidar eso, hermano. No debemos olvidar que el Señor nos ama. Nos amó, nos ama y nos amará siempre. No debemos olvidar que debemos venir a Cristo. La palabra de Dios dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso lo dice la palabra del Señor en Romanos 13, 11, 14. No andemos en las tinieblas, volvamos a la luz. La luz es Cristo Jesús. Pablo a los romanos les daba este mensaje directo. Dejémonos de glotonerías, de borracheras, de lascivias. Cambiemos nuestra mente. Pongamos nuestra mente y todo nuestro ser entregado a Cristo Jesús. Revistámonos de ese linaje de Cristo. Somos sus hijos, somos el pueblo de Dios. Somos sus hijos. Él nos ama, hermanos. Y hoy, yo como su servidor les pido, no dejemos de orar, oremos sin cesar. Busquemos más de Él, porque las respuestas a nuestras preguntas están en Él. Las respuestas a nuestras necesidades están en Él. Siempre cada uno de nosotros tendrá algo que darle al Señor. Quizás muchos de nosotros estemos bien económicamente, quizás muchos de nosotros estemos bien emocionalmente, quizás muchos de nosotros estemos bien en cualquier situación, pero habrá siempre algo que entregarle a Cristo Jesús. Estoy muy seguro que cada uno de nosotros un padecimiento tiene, y ese padecimiento debemos entregárselo al Señor. La iglesia sufre. Y debemos estar todos juntos orando para que estos sufrimientos los podamos afrontar. Debemos estar preparados para el día del Señor. Hoy es el tiempo de venir a sus pies. Hoy es el tiempo de poder decir, mi corazón no es más mío, es tuyo, Señor. Y si mi corazón hoy es piedra, transfórmalo en carne. Solo tú puedes hacerlo, yo no. Solo el poder del Espíritu Santo de Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas. No son los pastores, no son los ministros, es el Espíritu Santo. Porque no es con mi fuerza, es con el Espíritu Santo que vamos a lograr seguir adelante. Cierre sus ojos y orémosle al Señor. Porque el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y el amor no es arrogante, hermano.
Hoy yo quiero entregar, Señor, una vez más mi corazón a ti, Padre. Señor, no tengo nada que darte, Padre Santo. Señor, yo quisiera que en este momento, Señor, elevarnos a tu presencia, Señor, para agradecerte, Señor, aún por sobre todos los problemas, aún por sobre todas las situaciones, Señor. Poderte agradecer porque tú has sido maravilloso y sé que serás siempre ese Dios que estará junto a mí, Señor. Hoy yo quiero agradecerte, Señor, porque tu palabra no regresa vacía a ninguno de nosotros, Señor. Es tu palabra la que nos fortifica, nos vivifica, Señor. Es tu palabra, Señor, la que nos hace más fuerte cada día, Señor. Es tu palabra la que nos ayuda a afrontar los gigantes, Señor, que se nos presentan a diario, Padre. Es tu palabra, Señor, la que nos invita a cambiar nuestra forma de ser, Señor. Es tu palabra la que nos redarguye, Señor. Es tu palabra la que lleva quebrantamiento, Señor, en nuestros corazones, Padre. Es tu palabra, Señor, la que nos llena de ese refresco, Señor, de ese aliento, de esa paz que solo tú, Señor, la puedes dar a nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Señor, que nuestras bocas, Padre, puedan siempre invocar tu nombre, Señor. Que allí, Señor, en ese lugar santísimo donde estamos, Señor, podamos tener esa comunión contigo, Padre amado. Allí, Señor, Padre, en ese lugar que hemos destinado para estar delante de tu presencia, Señor. Esté usted allí, Señor, siempre dispuesto a escuchar a tus hijos, Señor. Allí queremos derramarnos, Señor, y sentir tu presencia, Padre. Te agradecemos, Señor, por este lugar, Padre Santo. Este lugar donde podemos, Señor, invocar tu nombre, clamarte juntos, un cuerpo, un solo cuerpo en Cristo Jesús, Señor. Unidos todos, Señor, Padre Santo, reconociendo, Padre, que somos pecadores delante de ti, Señor. Pero que hoy queremos cambiar, Señor. Hoy queremos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Señor, agradecemos, Padre, por los pastores, Señor, que nos dan la posibilidad de estar aquí, Señor. Tú les pusiste el querer como el hacer, Señor. Te agradecemos también por ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, Padre, por toda la comunidad evangélica, Señor. Por todos aquellos, Señor, Padre Santo, que están buscando más de ti, Señor. Por aquellos, Señor, que aún, Padre, quizás se desviaron, Señor, Padre, de los caminos. Hoy te pedimos una vez más, Señor, tráigalos con lazos de amor, conforme a tu voluntad. Dios de la gloria, Señor, acuérdate, Padre Santo, de nuestros hijos, Padre amado. Recuérdate, Señor, de los jóvenes, Señor, de tu casa, Padre. Recuérdate de todos ellos que un día te sirvieron también, Señor, Padre. Te pedimos, Señor, háblales a sus corazones, Señor. Dales la posibilidad, Señor, Padre Santo, de volver a ti, Señor. Que ya no haya más corazones de piedra, Señor, que sean transformados, Señor, en esos corazones que adoren tu nombre, Señor. Hoy te queremos cantar, Señor, y adorarte, Padre. Que nuestra oración, Señor, Padre, nuestro gemir, nuestro clamor, Señor, como iglesia, llegue allí a tus oídos, Señor. Ministranos, Señor, hoy. Ministra tu pueblo, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor. Porque yo creo, Señor, en ti, Padre. ¿Quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre? Señor, Padre, solo tú tienes el poder, Señor. Solo tú nos das esas fuerzas, Señor. Te adoramos, Señor. Sí, Señor. Creo en ti, creo en todo lo que haces.
Creo en lo que has hecho en mí. Dígaselo al Señor. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Dígaselo a Él. Yo creo en tu palabra. Aleluya. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tus promesas. Creo que